Esta mañana llegamos a una sección nueva y muy importante en el libro de Romanos, que comienza en Romanos capítulo 12, versículo 1. Continuamos con nuestro estudio versículo a versículo de esta epístola gloriosa. Y en esta sección de Romanos 12, 1 hasta el 15, 13, vamos a estudiar cómo debes manifestar tu salvación en tres áreas de tu vida. A lo largo de las siguientes semanas, probablemente meses, vamos a estudiar cómo debes manifestar tu salvación en primer lugar en la iglesia, en el capítulo 12, en segundo lugar en el mundo, en el capítulo 13, y en tercer lugar en las opiniones, en el capítulo 14, 1 hasta el 15, 13. Este es, por así decirlo, el mapa que seguiremos, si Dios quiere, los próximos meses. La idea de este bosquejo la vemos en el comentario de Romanos de Robert Mounce. Creemos que es un buen bosquejo porque es simple y sobre todo apegado al texto bíblico. Les recuerdo que Pablo escribe desde Corinto la carta a los romanos alrededor del año 56 después de Cristo. Y le escribe a cristianos que vivían en Roma. De ahí el título Romanos. Esto lo vimos, recuerdan, en Romanos 1, 1 y 7. Y el Espíritu de Dios realmente usa a Pablo para escribirles a estos creyentes, para explicarles la justificación por la fe. Esto lo estudiamos en los capítulos 1 al 11, ahí se las explica. Y en los capítulos 12 al 16, que comenzaremos a estudiar el día de hoy, si el Señor permite, en los capítulos 12 al 16 les habla de cómo la justificación por la fe afecta su vida diaria. La primera parte de Romanos, los capítulos 1 al 11, contienen en su mayoría verbos griegos en modo indicativo. Esto simplemente habla, el modo indicativo en el griego, habla de una realidad, afirma una realidad. Ya en los capítulos 1 al 11 afirmó la realidad de que habían sido justificados por la fe, y en la segunda parte de Romanos encontramos en los capítulos 12 al 16 verbos que primordialmente están en modo imperativo. Esto quiere decir mandatos. Es como si Pablo dijera, capítulos 1 al 11, han sido justificados por la fe, justificados, indicativo es una realidad, como una ilustración. Ahora vivan en santidad, vivan, imperativo, en esencia en los capítulos 12 al 16. Esto muestra que los capítulos 12 al 16 son primordialmente una sección práctica, no tanto teológica, como lo vimos en los capítulos 1 al 11. Y aquí en esta sección de Romanos, entonces, capítulo 12, vamos a ver en primer lugar cómo debes manifestar tu salvación en la iglesia. En la iglesia, recuerden, esta sección entonces de los capítulos 12 al 16 de Romanos muestran, particularmente 12, 1 al 15, 13, cómo debes manifestar tu salvación en la iglesia, capítulo 12, en el mundo, capítulo 13, y en las opiniones, 14, 1 al 15, 13. Alguno de ustedes, si está poniendo atención, creo que todos, espero, notará que no mencionamos el capítulo, la última parte del 15 y el 16 aún, aunque ya dijimos que es primordialmente práctico, porque esa es la conclusión que veremos, si Dios quiere, más adelante. Hoy vamos a comenzar con el capítulo 12, y aquí el capítulo 12 de Romanos, para facilitar nuestro estudio, vamos a dividirlo en 4 partes. Muy bien, 4 partes. Y aquí en el capítulo 12 en particular, vamos a ver que en base a las misericordias que Dios te ha concedido en Cristo, debes manifestar tu salvación en la iglesia de 4 maneras. Lo repito, en base a las misericordias que Dios te ha concedido en Cristo, debes manifestar tu salvación en la iglesia de 4 maneras. En primer lugar, somete tu vida entera a Dios, versículo 1. En segundo lugar, piensa de acuerdo con la Biblia, versículo 2. En tercer lugar, sirve conforme a tu don espiritual, versículos 3 al 8. Y en cuarto lugar, muestra amor genuino, versículos 9 al 21. Eso es lo que veremos, si Dios quiere, las próximas semanas a partir de hoy. Y vamos a leer entonces Romanos 12, 1 al 2 para concentrarnos en las primeras 2 verdades del capítulo 12 en esta mañana. Romanos 12, 1 al 2,
uno de los pasajes mejor conocidos en toda la Biblia. De hecho, como muchos, memorizado por algunos de ustedes. Hermoso texto, vamos a explorarlo, Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermoso texto. Entonces aquí en Romanos 12, recuerden, vamos a ver que en base a las misericordias que Dios te ha concedido en Cristo, debes manifestar tu salvación en la iglesia de 4 maneras. Veamos la primera: somete tu vida entera a Dios. Somete tu vida entera a Dios. Versículo 1. Obsérvenlo. Romanos 12:1. Así que, detengámonos ahí. Estas 2 palabras se podrían traducir mejor por lo tanto. Esta frase indica que lo que viene en los capítulos 12:1 hasta el 15:3 está basado en los capítulos 1 al 11 de Romanos. Y aquí el Espíritu de Dios dice a través de Pablo, observen de nuevo en el 12:1, así que, esto es, en base a los primeros 11 capítulos de Romanos, continúa, así que hermanos, os ruego, en el griego los exhorto o los animo, y esa palabra por en Reina Valera 60 en el 12:1 se podría traducir en base a. Entonces Pablo está diciendo esto, véanlo de nuevo en el 1. Así que, en base a los primeros 11 capítulos de Romanos, les ruego, les exhorto, en base a las misericordias de Dios. ¿Qué quiere decir esta frase, las misericordias de Dios? Significa todo lo que Dios nos ha concedido al salvarnos. Pablo está diciendo, en base a todo lo que Dios nos ha concedido al salvarnos, todas las expresiones de misericordia de Dios que vemos en los capítulos 1 al 11 de Romanos, todas esas misericordias como justificación, fe, amor, libertad del pecado, la presencia de su Espíritu, etcétera. En base a todas estas misericordias, Pablo dice, versículo 1, os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio. Detengámonos ahí. Esto significa, observa la frase, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio, significa ofrezcan todo lo que son a Dios. Aquí está usando Pablo terminología del antiguo pacto, del pacto mosaico. Recordarán que bajo el antiguo pacto, los israelitas expresaban su adoración a Dios mediante animales muertos. Pero ahora, bajo el nuevo pacto, los cristianos expresan su adoración a Dios al presentarse a Dios. Ya no ofrecemos animales. ¿Por qué? Porque esos sacrificios del antiguo pacto apuntaban a la vida, muerte y resurrección ¿de quién? Del Señor Jesucristo. Y cuando el Señor vino, vivió, murió, resucitó, ya cumplió las verdades a las que apuntaban esos sacrificios animales. Esto según Colosenses 2, 16 y 17. Ahora observen cómo debe ser el sacrificio que le presentamos a Dios, versículo 1. Así que hermanos, Pablo le escribe a estos hermanos en Roma, así que hermanos, y se aplica a ti como hermano, como cristiano, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio, escuchen, vivo. Esto es en contraste a los animales muertos del antiguo pacto. Y continúa, noten, que presentéis vuestros cuerpos, Romanos 12:1, en sacrificio vivo y a continuación santo. Quiere decir apartados del pecado, dedicados para servir a Dios. Este tipo de sacrificio es, observen al final del 1, agradable a Dios, que es vuestro culto, en el griego adoración racional, o se puede traducir la palabra racional, lógica. Esta palabra traducida racional en la Reina Valera 60 ha sido interpretada de diferentes maneras por varios comentaristas. Pero pensamos que la manera más natural de entenderla es esta, mucha atención.
debido a todo lo que Dios nos ha dado en la salvación, capítulos 1 al 11, es lógico que presentemos nuestra vida entera a Dios en adoración total, ¿no es cierto? Es lógico, es razonable, es racional. Entonces, de acuerdo con Romanos 12:1, ¿cómo debemos responder a la misericordia inmensa que Dios nos ha mostrado mediante el Señor Jesucristo? ¿Cómo responder a esas expresiones de misericordia que hemos visto en Romanos capítulos 1 al 11? Misericordias tales como habernos justificado por la fe, haber provisto al Señor Jesús para morir en nuestro lugar, Romanos capítulos 3 al 5. Misericordias tales como habernos librado del pecado, habernos dado su Espíritu para que podamos dejar el pecado y obedecer su palabra. ¿Cómo respondemos ante esa expresión de misericordia de que Dios nos va a dar cuerpos glorificados para estar en el cielo con Él y así librarnos de manera permanente de nuestra lucha diaria con nuestros deseos pecaminosos? Y mientras tanto, el Espíritu y el Señor oran por nosotros para que sigamos creciendo en obediencia a Dios en medio de la aflicción, según Romanos capítulos 6 al 8. ¿Cómo respondemos a todas estas misericordias que disfrutamos, como lo vimos en Romanos capítulos 9 al 11? Debido a que Dios decidió escogernos desde antes de la fundación del mundo por gracia pura, a pesar de que no teníamos ni el deseo ni la capacidad de buscarlo, porque preferíamos amar nuestro pecado. ¿Cómo respondemos ante la misericordia de Dios mostrada en que nos garantiza que no nos perderemos y nos va a glorificar? Romanos capítulo 8, y tenemos la garantía de que lo cumplirá, así como cumplirá sus promesas a la nación de Israel, Romanos capítulo 9 al 11. Hermanos, esto es impresionante. ¿Cómo respondemos? ¿Cómo debemos responder ante todas estas expresiones de misericordia descritas en Romanos capítulos 1 al 11? Romanos 12:1 lo responde, ofreciendo todo lo que somos a Dios. ¿Cómo se ve eso? Siendo sacrificios vivos, apartados del pecado, dedicados a obedecer a Dios y así agradándole. En otras palabras, correspondiendo a su misericordia perfecta con nuestra devoción total a Él. Qué verdad, ¿no es cierto? Entonces, en base a las misericordias que Dios te ha concedido en Cristo, debes manifestar tu salvación en la iglesia sometiendo tu vida entera a Dios. Y hermanos, pensar en estas misericordias, pensar en los primeros capítulos de Romanos, los primeros 11 capítulos de Romanos, son un freno potente contra el pecado, ¿no es cierto? Ponte a pensar la próxima vez que te veas tentado a pecar. Considera, haz una lista, repasa lo que hemos visto en Romanos capítulos 1 al 11. ¿Cómo voy a pecar contra Dios después de todo esto? ¿No es cierto? ¿Cómo voy a hacer algo menos que Romanos 12:1, presentar mi cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios? ¿No es cierto? Qué potente incentivo, qué freno tan grande, ¿no es cierto?, para darle la espalda a la tentación. Es una motivación tremenda y esa es en parte la idea de lo que Pablo está diciendo. ¿Cómo vamos a hacer algo menos que esto? ¿No es cierto? ¿Cómo es posible? No es, usando la palabra de Pablo aquí al final del 1, no es lógico, es irracional, ¿no es cierto? Es una expresión de ilógica el que nos atrevamos a pecar contra Dios a la luz de todo lo que nos ha dado. Sin embargo, qué terrible es que cedemos a diario al pecado, ¿no es cierto? Pero noten, hermanos, si tan solo mantuviéramos esto en nuestra mente continuamente, probablemente resistiríamos más a la tentación y enfrentaríamos con mayor firmeza y determinación el pecado, no lo minimizaríamos. Entonces, en base a las misericordias que Dios te ha concedido en Cristo, debes manifestar tu salvación en la iglesia
de 4 maneras. En primer lugar, versículo 1, somete tu vida entera a Dios. En segundo lugar, versículo 2, piensa de acuerdo con la Biblia. Piensa de acuerdo con la Biblia. Este versículo es vital, realmente los primeros 2 versículos de Romanos 12, porque de estos 2 versículos se desprende realmente el resto de Romanos. Lo vamos a estudiar, si Dios quiere. Véanlo, Romanos 12:2. No os conforméis, detengámonos ahí. En el griego comienza con una conjunción. En el griego comienza y no os conforméis. Y no os conforméis. ¿Por qué es importante esto? Porque aquí en el versículo 2, mucha atención, vemos cómo se ve un cristiano que se entrega totalmente a Dios. Es como si preguntáramos, oye Pablo, en el versículo 1 nos mandas a estar totalmente dedicados a Dios. ¿Cómo se ve eso en la práctica? Versículo 2, no os conforméis. Es un imperativo en el griego, es un mandato. No os conforméis. ¿Qué significa esa frase, no os conforméis? Mucha atención. No se formen conforme al patrón. No adquieran la forma de. Esa es la idea. Ahora observen lo que está diciendo Pablo aquí, versículo 2 de nuevo. No os conforméis, no adquieran la forma de este siglo. ¿Qué quiere decir esa frase, este siglo? Se refiere a la manera de pensar del mundo. Se refiere, escucha, a ideologías no cristianas. Se refiere a perspectivas, puntos de vista. Se refiere, en resumen, a una manera de pensar no cristiana. Dicho de otra manera, se refiere a la manera de pensar no bíblica. Entonces, observen que aquí al decir Pablo en el versículo 2, no os conforméis a este siglo o a la manera de pensar de este mundo, no está diciendo que te aísles del mundo, ¿notan? Sino que no te conformes a maneras de pensar y por lo tanto de actuar mundanas. Cuando Pablo aquí dice en Romanos 12:2, véanlo de nuevo, no os conforméis a este siglo, él está diciendo, no tengan la misma manera de pensar que el mundo no cristiano. No debemos tener las mismas metas, las mismas ideas, los mismos valores que tiene el mundo. En lugar de pensar como el mundo piensa, observen, versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino, en el griego más bien es un contraste, sino transformaos. Observen esa palabra transformaos, viene de metamorfó, viene del verbo metamorfó. ¿A qué le suena? Metamorfosis, correcto, de ahí obtenemos esa palabra, está relacionada esta palabra. De metamorfó, ¿qué significa esta palabra transformaos aquí en el versículo 2 en el griego? Significa, mucha atención, cambiar internamente en la condición fundamental. Cambiar internamente en quienes somos. Es un presente pasivo imperativo. En el griego esto es importante porque esto significa, esta idea de transformaos, se refiere, mucha atención, a una acción progresiva en la que recibimos la acción de ser transformados. De hecho, una traducción que refleja con mayor precisión el significado de esta palabra transformados es esta, escuchen, déjense ser transformados, déjense ser transformados. Y noten cómo se lleva a cabo eso. ¿Cuál es el medio? Versículo 2. No os conforméis a este siglo, no se conformen a las maneras de pensar y actuar de este mundo, sino transformaos. Déjense ser transformados. Déjense ser cambiados internamente en quienes son, observen, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entendimiento significa manera de pensar. ¿Cómo sucede esto? Mediante el estudio de la palabra de Dios. Esto es muy importante, hermanos. Noten que el texto no dice, ¿cómo van a ser transformados? Vean de nuevo el texto. No dice aquí el texto, no os conforméis este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro sentimiento. ¿Dice eso? No,
Pudo haberlo dicho, pero no, hermanos, Dios diseñó en su plan perfecto que seamos transformados a través de la facultad de nuestro razonamiento y por eso nos dio una revelación escrita. Pudo en su soberanía haber decidido transformarnos por medio del sentimiento y nos pudo haber dicho, mira, prepárate para todas las experiencias que vas a vivir en tu vida, voy a traer muchas experiencias y te voy a llevar por todo un mar de emociones y a través de eso vas a cambiar. No, entendimiento, no sentimiento. Él usa su palabra para conformarnos a la imagen de Cristo, para que pensemos, hablemos, actuemos de manera más parecida a la del Señor Jesucristo, al obedecer su palabra. Vean la misma idea, hermanos, en un texto muy importante. Acompáñenme a 2 Corintios 3:18. 2 Corintios 3:18 es un texto muy importante. Aquí Pablo está concluyendo su explicación de cómo él fue hecho un ministro del nuevo pacto. Y después de hablar de la superioridad del nuevo pacto en contraste al antiguo pacto, observen cómo concluye. 2 Corintios 3:18. 2 Corintios 3:18 dice, vamos a leerlo y después lo explicamos. Por tanto, dice Pablo, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Expliquémoslo, véanlo a detalle. Por tanto, está concluyendo esta sección, Pablo dice, por tanto, véanlo, 2 Corintios 3:18, por tanto nosotros todos, ese nosotros todos incluye a todo creyente, Moisés, a quien hizo referencia aquí en el pasaje, Pablo, los corintios, nosotros, todo creyente. Por tanto nosotros todos, continúa, mirando a cara descubierta. ¿Qué significa eso? Sin velo, sin incredulidad, sin dureza de pecado, porque Dios ha transformado nuestro corazón. Continúa, versículo 18. Por tanto, nosotros todos, todo creyente, mirando a cara descubierta, esto es, sin la dureza del pecado, porque Dios ha transformado nuestro corazón. Siguiente frase, obsérvenlo. Mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Esa es una frase muy importante. Como en un espejo. Está comparando aquí la palabra de Dios con un espejo, como en Santiago 1:23. El espejo es la palabra de Dios. Mirando se refiere a entender correctamente en el Evangelio, en la palabra de Dios, quién es el Señor Jesucristo. Esa es la gloria del Señor. El Señor aquí se refiere al Señor Jesucristo. Recuerden, la gloria del Señor o de Dios en la Biblia se refiere a quién es Él y lo que Él hace, sus cualidades y atributos. Lo vemos obvio, resumido, la gloria del Señor Jesucristo en el Evangelio. Entonces vean lo que está diciendo Pablo aquí, versículo 18. Por tanto, nosotros todos, todo creyente, mirando a cara descubierta, ya regenerados, como en un espejo en la palabra de Dios, la gloria del Señor, quién es Cristo y lo que Él hace, condensado en el Evangelio, observen lo que sucede al final del 18. Somos transformados de gloria en la misma imagen. Una pausa. ¿Qué significa esto? Somos transformados, escuchen, de un nivel de crecimiento espiritual al siguiente, para parecernos más y más a la imagen del Señor Jesucristo. Dicho de otra manera, nuestra mente es transformada. Conforme estudias, entiendes la palabra de Dios, te sujetas a ella. Conforme Colosenses 3:16, la palabra de Cristo mora en abundancia en ti. Conforme eres transformado por medio de la renovación de tu entendimiento. Este es un proceso, como Pablo lo dijo en Gálatas 4:19. Esto es santificación progresiva, este es un proceso de toda la vida, esta es la vida del cristiano, desde el momento en el que Dios te salvó por la fe únicamente, sin obras, en Cristo únicamente, por gracia únicamente. A partir de ese momento, a partir del momento en el que Dios te hace nacer de nuevo, y hasta que te lleva al cielo, toda tu vida en la tierra, vives en 2 Corintios 3:18. Vives en Romanos 12:2. Cambiando tu manera de pensar mundana y reemplazándola por una manera de pensar bíblica. Esa es la vida del cristiano. Y noten quién es el que lleva a cabo este cambio. Ya vimos, la meta es la imagen a Cristo, pensar,
hablar, actuar como Cristo. El proceso es gradual, es de por vida. El instrumento es la palabra de Dios. Y noten quién es el agente de cambio, quién lleva a cabo este cambio. Véanlo al final del 18. Leamos el texto de nuevo, 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, ya regenerados como en un espejo en la palabra de Dios, la gloria del Señor, quién es Cristo, lo que Él hace, somos transformados de gloria en gloria, de un nivel de gloria, de crecimiento espiritual al siguiente, en la misma imagen, pareciéndonos más a Cristo. Observen al final del 18, como por el Espíritu del Señor. El Espíritu Santo es el agente transformador, escucha, que usa las Escrituras, el espejo, como dice aquí, para llevarnos de parecernos menos a Cristo a parecernos más a Cristo. Esta es la vida del creyente. De parecerte menos a Manuel, si te llamas Manuel, a parecerte más a Cristo. De parecerte menos a Juan, a parecerte más a Cristo. De parecerte menos a José, a parecerte más a Jesucristo. Esta es la vida del cristiano. Ahora regresen a Romanos 12:2. Pablo aquí dice entonces, no os conforméis a este siglo, no se ajusten, no adopten las maneras de pensar del mundo, sino transformaos, sean cambiados internamente por medio de la renovación de vuestro entendimiento, a través de cambiar su manera de pensar. Y noten, esto es continuo de nuevo, observen de nuevo los dos imperativos, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Estos son imperativos continuos, esto es, imperativos presentes, apuntan a acciones continuas. La idea es esta. Vivimos en Romanos 12:2, ¿cómo? ¿Cómo se ve esto? Vivimos rechazando continuamente la manera de pensar del mundo y cambiando continuamente nuestra manera de pensar para pensar de acuerdo con lo que dice la Biblia. Hermanos, esto es como lo que debes estar haciendo en tu vida personal y como padres, que estás viendo una película, estás oyendo una noticia, estás viendo una experiencia, estás oyendo algo que alguien te dijo en el trabajo, o tu hijo está contándote algo que su maestro no cristiano le dijo en la escuela, y es continuamente estar analizando todo y diciendo qué dice la Biblia acerca de esto y diciendo esto está mal por esto. Lo que debemos hacer es lo siguiente, esto está mal, Dios quiere que pensemos así. ¿Se dan cuenta? Continuamente estamos filtrando, analizando y quitándonos la manera de pensar del mundo y reemplazándola por una manera de pensar bíblica. Una ilustración de esto la vemos en un testimonio de una doctora cristiana, lo pueden encontrar ahí en la página de Desiring God del hermano John Piper. Ella se llama Catherine Butler. Ella es una cirujana de traumatología y cuidado intensivo. Y pensé que será apropiado citarles esto, es un poco largo, pero ilustra muy bien esta verdad. Ella escribe esto, y cito, estudié bioquímica en una universidad de mujeres, fui a la escuela de medicina y me especialicé en cirugías, un campo en el que hay 4 hombres por cada mujer. Después, continúa ella diciendo esto, después de la residencia médica, me volví a especializar en cirugía de trauma. Abrí el pecho de varias personas, me manché de sangre y devolví hijos moribundos a sus madres. Di clases, escribí proyectos de investigación, edité libros y hablé en convenciones a nivel nacional. En la aureola de mi éxito, continúa ella, mi esposo decidió que cuando finalmente tuviéramos hijos, él se quedaría en casa. Después de que nació mi primer hijo, Jack, y una vez que su hermana le siguió 2 años después, Dios exhibió la realidad de mi manera de ver la vida. Nunca esperé, dice ella, nunca esperé tener el amor que tengo por mis hijos, un amor ardiente, visceral, consumidor, el encanto de servirlos en todo momento, de guiarlos y enseñarles los caminos del Señor. Fue palpable, rico en fibra, profundidad y magnetismo.
Conforme siguieron las semanas de trabajo de 70 horas por semana, y me robaron de las primeras veces que gatearon mis hijos, de sus primeras palabras, de sus primeros descubrimientos de ranas y el mar, medía mis actividades diarias contra mis imperativos como madre. Los días apresurados, la enseñanza y las horas en el quirófano, que habían sido tan importantes en el pasado, se desvanecían en comparación con mi llamado a pastorear a los hijos que Dios me confió. Cuando mi hija, cuando todavía no había cumplido los 9 meses de edad, empezó a llorar, cuando levanté mi portafolio para salir a una conferencia fuera de la ciudad, el Señor me hizo entender la realidad. Sin haber sido mi intención, dice ella, le había enseñado a mi hijo una realidad acerca de portafolios y madres que la redujo a lágrimas. ¿Qué más le estaba enseñando a ella acerca de Dios, su Padre Celestial? En mi caso, mi éxito mundano no fue el resultado de mi dedicación a Cristo, sino el resultado de mi propio orgullo. El escalpelo, el bisturí, las clases, las conferencias y los reconocimientos que me traían servían como objetos de adoración. Pero conforme me apoyaba en ellos para justificar mi existencia, mi relación con mi carrera se transformó en idolatría. El prospecto de abandonar una posición segura con prospectos excelentes para progresar me aterraba. Noten la honestidad de esta hermana. Continúa. Pasé muchas noches agonizando al pensar que, a pesar del llamado del Señor, mi decisión de dejar la medicina era imprudente y irresponsable. Dichos temores son normales y se esperan, pero reflejan nuestro entendimiento limitado, en lugar de reflejar una fe firme en el Señor. Dios es soberano sobre nuestras vidas, y sean cuales sean las dudas que tenemos, podemos confiar en que Él conoce el camino y manda sobre todo. Cuando renuncié a mi trabajo clínico, muchos colegas y amigos que habían visto mis luchas en años anteriores me aplaudieron. Otros, incrédulos, me bombardearon con preguntas acerca de mi decisión. Algunos me animaron a no, entre comillas, desperdiciar mi preparación académica. Pero sabemos que cuando servimos a Cristo no desperdiciamos nada. No obstante, cuando es visto a la luz de nuestros ideales del éxito, las ramificaciones mundanas de nuestras decisiones pueden producir dudas aplastantes. Y concluye de esta manera. La pregunta, ¿a quién glorifico con esta tarea?, sirve como un barómetro para nuestro enfoque en escenarios como este. Con demasiada frecuencia en nuestras carreras, la respuesta a la pregunta ¿a quién glorifico en esto? Es a nosotros mismos. Cuando esto ocurre, debemos ajustar nuestra trayectoria de regreso a Dios. Cristo nos asegura que nuestro gozo estará completo en Él. Juan 15:11. Ese gozo es estable, profundo, eterno. Cuando buscamos la aprobación del mundo temporal, en lugar de buscar a Cristo, perdemos el gozo que solo viene de ser obedientes a Él. Fin de la cita. Amén. Esta es una ilustración, hermanos, de no conformarse a este siglo, sino transformarse, sino pensar y actuar conforme a la Biblia. Esta es una buena ilustración, creemos, de Romanos 12:2, de rechazar ideas no bíblicas y adoptar una manera de pensar bíblica que afecta a tu vida diaria. Ahora regresen al final de Romanos 12:2. ¿Cuál es el propósito de hacer esto? ¿Para qué debemos no conformar nuestra manera de pensar a la del mundo, sino transformar nuestra manera de pensar mediante las Escrituras? ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué? Versículo 2, al final. No os conforméis a este siglo, no adopten maneras de pensar mundanas, sino transformaos, cambien su manera de pensar por medio de la renovación de vuestro entendimiento, recuerden, a través de la palabra. Aquí viene al final del 2, para que comprobéis, en el griego, para que examines de manera crítica, para determinar si es legítimo,
para que comprobéis, para que examines de manera crítica, para determinar si es legítimo, y acaba el 2, cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Observen, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Mucha atención a los ojos de Dios, conforme a los estándares de Dios, no conforme a los estándares humanos, como lo acabamos de ver en el caso de esta mujer, ¿no es cierto? A los ojos del mundo ella era una mujer imprudente, ¿no es cierto? Pero a los ojos de Dios atendió su prioridad y estaba cumpliendo la voluntad de Dios buena, agradable, perfecta. Y escucha, el cristiano que no se conforma a la manera de pensar del mundo, sino a la manera de pensar de Dios, según Romanos 12:2, va a poder conocer la voluntad de Dios, va a poder entender lo que Dios quiere. Y hermanos, para entender mejor esta verdad de la voluntad de Dios, la podemos explicar de esta manera. Podemos dividirla en dos áreas, la voluntad de Dios: la voluntad de deseo y la voluntad de decreto. La voluntad de deseo es aquella voluntad de Dios que Dios anhela pero no hace que se cumpla. Por ejemplo, Dios no quiere que pequemos, ¿no es cierto? Pero pecamos. Dios lo permite para sus propósitos perfectos. Esa es la manera, esa es la voluntad de deseo. Pero está en segundo lugar lo que podríamos llamar la voluntad de decreto. La voluntad de decreto. La voluntad de decreto se refiere a que lo que Dios decide hacer se hace, punto. Ahora hay que aclarar que la voluntad de decreto para individuos, o sea, para tu vida, solo es conocida después de que sucedió algo. Por ejemplo, no sabías si era la voluntad de Dios de decreto estar aquí esta mañana, ahora lo sabes porque estás aquí, ¿no es cierto? Y sabemos que nada sucede sin que Dios lo permita, Mateo 10, 29 y 30, ¿no es cierto? Entonces, esa es la voluntad de Dios de decreto. De hecho, Pablo, hermano, noten ahí, aunque lo veremos si Dios quiere más adelante, en Romanos 15, 30 al 32, observen que él tampoco conocía la voluntad de Dios de decreto. Él, obvio, como todo cristiano, debió operar en base a lo que Dios reveló en su palabra. Romanos 15, 30 dice, les dice a estos Romanos 15, 30, pero ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Noten, por cierto, su humildad. Le pide oración a estos cristianos y le pide que oren por él por varias peticiones. Versículo 31, Romanos 15, 31. Para que sea librado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén se acepta. Versículo 32. Para que con gozo llegue a vosotros mucha atención por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. En otras palabras, no sabía si era la voluntad de Dios. Si Dios quiere, esta es otra manera de decirlo, pienso estar con ustedes. Oremos que Dios lo conceda, si esa es su voluntad. Entonces, regresando aquí a Romanos 12, 2, Pablo nos manda a no conformar nuestra manera de pensar a las maneras de pensar no bíblicas, sino transformarnos por medio de la renovación de nuestra manera de pensar a través del estudio de la palabra de Dios, para que comprobemos, para que analicemos e identifiquemos cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Ahora, esto nos lleva a preguntar, ¿cómo conoces la voluntad de Dios? ¿Cómo sabes si debes comprar este auto o aquel? Estamos hablando de la voluntad de Dios en asuntos no revelados de manera específica. Si vas a esta escuela o aquella, si conoces a este joven o a esta joven, obvio, joven, a esta joven si eres hombre, se entiende. ¿Cómo sabes si me caso o no con este o aquella? Aquí está. Aquí nos lo dice, Romanos 12, 1 y 2. 4 pasos para conocer la voluntad de Dios. Número 1, tienes que ser cristiano. Tienes que ser cristiano. ¿Dónde vemos eso? Romanos 12, 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Estos son cristianos. Tienes que ser hermano. Número 2, estás disfrutando de las misericordias de Dios, justificado por la fe, etcétera, eres salvo. Primer paso para conocer la voluntad de Dios, según Romanos 12, 1 y 2, necesitas ser salvo. En segundo lugar, presenta. No solo sé cristiano, sino preséntate. En otras palabras,
Dedícate totalmente a Dios. No toleres el pecado en tu vida. Aquí está, véanlo, Romanos 2:1. En primer lugar, sé cristiano, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Número 2, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahí está, primeros dos pasos. Tienes que ser salvo. En segundo lugar, tienes que estar dedicado al Señor. Tienes que estar... No, esto no quiere decir que eres perfecto, obvio, nadie es perfecto aquí porque todavía luchamos con el pecado, Romanos 7. Pero esto quiere decir que estás haciendo un esfuerzo consciente y continuo de no tolerar el pecado en tu vida. Tercer paso para conocer la voluntad de Dios. No solo debes ser cristiano, no solo debes estar dedicado a Él, sino también en tercer lugar, escucha, no te conformes, versículo 2. Esto es, no adoptes maneras de pensar del mundo. Ahí está en el 12:2. No os conforméis a este siglo. No pienses, no veas la vida como el mundo. Sino, y este es el cuarto paso, renueva tu mente. En otras palabras, vive inmerso en el estudio y sumisión ¿a qué? A la palabra de Dios. Ahí está versículo 2. Tercer paso, no os conforméis a este siglo, no pienses como el mundo, sino cuarto paso, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Piensa conforme la palabra de Dios dice, y entonces, versículo 2 al final, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Renuevas tu mente mediante la palabra de Dios. Entonces, aquí está, hermanos. ¿Cómo conocer la voluntad de Dios? Sé cristiano, 1, 2, vive totalmente dedicado a Cristo, 3, no adoptes maneras de pensar del mundo, 4, renueva tu mente mediante la palabra. ¿Se dan cuenta? Esta es la idea. Y entonces tomas decisiones en base a la palabra de Dios, ejerciendo sentido común. Entonces, debes pensar conforme a lo que dicen las Escrituras, no conforme a lo que dice el mundo. De lo contrario, escucha, no podrás conocer la voluntad de Dios, lo que Dios quiere. Una buena ilustración de cómo cambiar tu manera de pensar la vemos en un artículo que encontramos en la BBC, escrito por Kevin Ponian. Y habla aquí Kevin Ponian, y cito, de un hombre llamado Yuri Drozdov. ¿Quién fue Yuri Drozdov? Él fue un hombre ruso que se graduó del Instituto Militar para los Idiomas, una escuela clave para espías soviéticos. Drozdov en 1956 se unió a la KGB. La KGB es el Departamento de Inteligencia Soviético, el área que coordina a los espías, así como la CIA en Estados Unidos. A partir de 1979, Drozdov estuvo a cargo de un área de la KGB que coordinaba lo que ellos llamaron el programa de ilegales. El programa de ilegales, escuchen esto, consistía en preparar espías soviéticos hasta por 7 años para meterlos en otros países usando identidades falsas. Drozdov tenía que preparar a los agentes soviéticos, escuchen, para hablar, pensar, actuar, inclusive sin pensarlo, actuar como un ciudadano del país en el que se habían infiltrado. La meta de este programa era que el espía hablara, pensara, actuara, inclusive sin pensarlo, como el estadounidense, inglés, alemán o francés en el que se convertirían. A partir del momento en el que tocaran suelo extranjero. Esto sería una buena trama para una película, probablemente la van a sacar. De hecho, Drozdov jugó un papel clave en la película, en un acontecimiento histórico que probablemente vieron la película Puente de Espías con Tom Hanks. Drozdov fue uno de los hombres clave en esa época. Pero escuchen esto, en esa época antes del internet se robaban la identidad de la gente de esta manera. Mandaban agentes de la KGB al país donde querían meter a sus espías e iban a cementerios para buscar tumbas de niños que habían muerto y que tenían estos niños una edad parecida a la de los agentes que estaban entrenando. Después de hacer esto, inventaban una biografía, imprimían un acta de nacimiento y les pagaban a las iglesias para borrar el expediente de la muerte del niño. Obviamente era un trabajo caro y riguroso, muy demandante. Algunos espías que llegarían a ser ilegales eran preparados de nuevo por años. Y escuchen esto, una de las maneras en las que evaluaban estos espías que estaban preparando
era cuando dormían. Dices tú, ¿cuando dormían? ¿Cómo? ¿Si roncaban o no? No, escucha. Si estos espías hablaban en ruso cuando dormían, los sacaban del programa. Porque quería decir que todavía no estaban totalmente inmersos en la manera de pensar, el idioma y hablar del país al que iban a enviarlos. Esos espías cambiaban su manera de pensar y actuar, pero nos dan una idea de cómo debemos cambiar mediante las Escrituras. Ellos cambiaban superficialmente mediante medios humanos y cambiaban su manera de pensar y actuar, pero nosotros debemos cambiar nuestra manera de pensar y actuar de manera sobrenatural por el Espíritu Santo mediante la palabra de Dios. Oremos para terminar. Padre, te damos la gloria en esta mañana por tu palabra, por este texto tan importante para nuestras vidas. Oramos, Señor, que tu Espíritu nos lleve a aplicar este texto hermoso, a reflexionar en las misericordias que nos has concedido en la salvación en Cristo, y que esto, Padre, nos lleve a concluir como tú lo haces aquí en Romanos 12:1. Esto es razonable. ¿Qué más? ¿Hay algo? ¿Qué más puedo hacer? ¿Cómo es posible que no haga esto a la luz de las misericordias de Dios? Para estar totalmente dedicados a ti y poder identificar maneras de pensar mundanas en nuestra vida, prácticas, y reemplazarlas por maneras de pensar y actuar bíblicas. Reconocemos que solo tu Espíritu nos puede dar la capacidad y también reconocemos nuestra responsabilidad. Y de esta manera podamos, Señor, discernir qué es lo que tú quieres que hagamos y poderte honrar al cumplir tu voluntad que es buena, agradable y perfecta. Te damos la gloria a través del Señor Jesucristo. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Estamos para servirlos. Continuamos, si Dios quiere, la semana que entra en Romanos 12:3.